Hola, mi nombre es Eduardo Araya Troncoso, tengo 36 años, soy chileno, soy psicólogo y también dibujante y fotógrafo. ¿Cómo conocí Takiwasi? Eh, Cuando tenía 23 años y estaba saliendo de la escuela de psicología, tenía varios colegas, amigos que o habían hecho algún voluntariado en Takiwasi o habían hecho una dieta. Entonces siempre estuvo en mi interés poder conocer lo que era este trabajo, aparte que tenía mucho interés de conocer la selva también. Pero no fue hasta que tuve 30 años que tomé la decisión de viajar y participar en una dieta. Eh, en esa primera dieta yo fui con una intención bastante ingenua. Yo pensaba que era un trabajo de desarrollo personal, que iba a ser algo como entre espiritual y psicodélico, porque estaba la ayahuasca, pero no tenía realmente claro a lo que iba. Y cuando trabajé efectivamente, cuando estuve en la dieta y después de terminar el proceso, pude darme cuenta que era algo muy profundo y muy enraizado, muy terrenal. Eh, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo me di cuenta durante la dieta que tenía una dependencia al alcohol y a la marihuana. Inicialmente porque la medicina de la ayahuasca en el trabajo me mostró me mostró cómo me liberaba de las garras, por decirlo así, de la marihuana, de un modo simbólico. Y después de eso, junto con el psicólogo también, integrando el material que iba apareciendo en la dieta, eh, porque también me pasó que soñaba mucho, tenía a veces 3 4 sueños, 5 sueños por noche. Entonces, integrando ese material, me pude dar cuenta que tenía esta dependencia y que tenía que tomar una decisión respecto a mi vida porque esa dependencia me hacía evadir. ¿Y qué es lo que me hacía evadir? Me hacía evadir decisiones importantes. Por ejemplo, sobre todo lo que tenía que ver con mi trabajo y con mi relación afectiva de pareja. Entonces, el primer paso que di fue decidir hacer un año de abstinencia y posteriormente hacer otra dieta al año siguiente. Y fue impresionante porque cuando hice ese año de abstinencia nunca tuve sensación de volver a consumir de nuevo. Nunca tuve una recaída. Y de hecho no he vuelto a consumir desde ya creo que son 7 años más o menos. Y eso, solamente eso ya cambió mi vida de una manera muy importante. Eh, Posteriormente yo volví a hacer otra dieta eh, y en ese momento el trabajo con la medicina me mostró y me ayudó a sanar muchos aspectos de mi infancia, de mis emociones, de mi vida como niño. Y también me ayudó a volver a reconectarme con lo artístico. Por ejemplo, me llevó a volver a pintar con colores. E incluso desarrollé una técnica especial sobre cómo pintar con lápiz. Entonces, eso para mí fue muy importante y ahí fui avanzando y como quedé tan interesado, seguí participando mientras pudiera en los trabajos de las dietas. Y con el tiempo también me fue ayudando a poder cambiar el lugar y la posición que yo ocupaba en mis relaciones familiares, de manera una postura que yo la considero más de hombre adulto, con, con una forma de mirar las relaciones y sobre todo comenzando a sanar todo lo que era mi linaje masculino, ¿ya? Todo lo que era la relación con abuelos, papás y figuras masculinas que era muy necesario poder sanar. Entonces, eso fue muy importante para mí. También acercarme y profundizar todo lo que era el trabajo con los sueños, que me pasó que cuando trabajaba con las dietas tenía muchos sueños y eso es un material que para mí tiene un gran valor. Entonces, claro, para mí las dietas han sido fundamentales en mi vida adulta. Y creo
que es muy importante también para mí y comparto una profunda gratitud con toda la gente de Taquihuasi, porque creo que han hecho un bien gigantesco a muchas personas, a los pacientes que trabajan con ellos y a los dietadores que hemos ido también a trabajar a Taquihuasi y a las dietas. Eh, entonces, eso es un bien que se expande y además también recoger y atesorar esto que tan importante que es la medicina tradicional. En estos tiempos donde estamos viviendo una crisis profunda a nivel de humanidad, a nivel global, como planeta. Eh, y también rescatar que este camino es muy hermoso porque el trabajo con la planta no termina cuando se termina la dieta, sino que si es que se cuida y se siguen las indicaciones y se siguen las precauciones que debe tener, la planta sigue profundizando. Y también considero que 7 días de aislamiento por todo el beneficio que eso puede tener, me parece que es un costo-beneficio bastante aceptable. Eh, entonces, cierro con eso, ¿no? Que para mí ha sido muy importante, muy trascendente y muchas gracias también a Medicina, a la gente de Taquihuasi y también muchas gracias a Dios por abrir estos caminos y poder abrir estas posibilidades.